6 de la mañana, 38 minutos. La vicepresidenta Francia Márquez pidió explicaciones y llamó la atención a la fuerza pública, a los militares, por la muy difícil situación de orden público que se vive en el Cauca. Dijo, entre otras, necesitamos sí o sí que nuestras fuerzas militares y de policía den respuestas y resultados concretos. Tenemos que mejorar la situación de seguridad. La vicepresidenta Francia Márquez se va a reunir con el presidente Petro para expresar su inconformismo. Entre tanto, el ministro de Defensa Iván Velázquez anunció otra vez copamiento militar en el sur del país. Está con nosotros a esta hora el exministro de Defensa, el doctor Gabriel Silva Luján. Exministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, buenos días. Un saludo a toda la audiencia y a tu equipo. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM de RCN. Exministro, ¿son justificados estos reclamos de la vicepresidenta? Bueno, yo entiendo la frustración de la señora vicepresidente. Creo que todos estamos aterrados con lo que está ocurriendo y en ese sentido, pues ella que es de esa zona debe sentir todavía con más fuerza el drama que está viviendo el Cauca y la zona suroccidental del país. Pero no son justificados porque lo que ella dice, y lo que pide, respuestas y resultados concretos, como decías, pues es algo que las fuerzas militares no pueden hacer por las propias decisiones del gobierno. Y me refiero concretamente al cese al fuego y a otras decisiones que le impiden a la fuerza pública actuar con toda contundencia. Están con las manos amarradas en buena parte del país. Pues obviamente vimos lo que está pasando en Tibú ayer y los últimos días. También es una situación muy parecida. Entonces la vicepresidente se está quejando con razón, pero no por la justificación o la explicación correcta, y es que el propio gobierno es el responsable. Doctor Gabriel, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Aparte de eso que usted señala, a mí me asalta la duda acerca de la competencia de la señora vicepresidenta para decir esto, porque las competencias de la vicepresidenta son unas competencias que expresamente le tiene que delegar el presidente de la República. Ese es un cargo vacío y el presidente le puso la tarea fue de ser ministra de la Igualdad. Entonces uno se pregunta qué hace la señora vicepresidenta en un terreno de otro ministro, porque ella es ministra, pero de la Equidad. ¿No le hace eso daño al Ministerio de Defensa y a la propia fuerza pública? Juan, muchas gracias. Sí, estoy de acuerdo con que la señora vicepresidenta está actuando, digamos, políticamente, no funcionalmente. Su función pública no cobija las responsabilidades del orden público. En ese sentido, comparto tu opinión totalmente de que es se salió de sus límites con razón, en el sentido de que pues está buscando que la oigan en su pueblo y que crean que el gobierno no los tiene abandonados. Pero tenemos un gobierno que está además dividido en cuanto al manejo del orden público, porque aunque ella no tiene funciones directas y responsabilidades sobre la seguridad, sus opiniones tienen consecuencias y creo que muestra una confusión grande dentro del gobierno y una debilidad grande que obviamente favorece a los organismos criminales. Doctor Silva, lo saluda William Calderón. ¿Qué tanto podría explicarse la falta de acción de las fuerzas militares en una desmoralización posiblemente por la que lo ha sometido el mismo gobierno nacional? Esa especie de brazos caídos que se ha dicho puede ser el efecto de lo que pasó en el departamento del Cauca. Yo creo que la fuerza pública siempre ha tenido y tiene, aún a pesar de los golpes que ha recibido, 50 generales retirados a la brava, pues eso desmoraliza, pero aún así la fuerza pública tiene la actitud y tiene la voluntad. El problema, William, es que las decisiones del gobierno, y me refiero específicamente a dos, los protocolos del cese al fuego con el ELN no contemplan que se va a disminuir los combates entre ellos y otros grupos. Lo que estamos viendo en el Cauca es una guerra no contra el Estado realmente, sino una guerra para sacar al Estado y poder pelear entre ellos. El ELN no tiene ninguna restricción de combatir a las disidencias o al Clan del Golfo. Entonces muchas de las comunidades que estamos viendo afectadas es por el resultado o las consecuencias de unos protocolos que no contemplaron el hecho de que el Estado está siendo espectador de la guerra entre esos grupos por el territorio y las comunidades y las economías ilegales.
Sí, exministro, yo quiero preguntarle justamente por la decisión del gobierno, a pesar de estos atentados terroristas que han dejado además víctimas mortales en la población civil, de sentarse el próximo 8 de octubre con las disidencias para establecer al cese bilateral. ¿Cómo lee usted esta decisión del gobierno? Creo que el gobierno está mostrando una debilidad importante y le está justificando esos ataques a las disidencias. Las disidencias están usando la equivocada teoría de que si muestran fuerza llegan más poderosos a la mesa de negociaciones. Y parecería estar el gobierno validando esa tesis, que es una gran equivocación. El gobierno debería suspender inmediatamente esas conversaciones y exigir una tregua unilateral de las disidencias por un periodo de tiempo suficiente para evaluar su voluntad de paz. Doctor Silva, ¿es tan grande el departamento del Cauca, tan difícil de ocupar su terreno vía fuerzas militares como para que en este momento lo dominen 5 frentes del Estado Mayor Central de las disidencias, y eso sin contar al ELN, a las disidencias de la Segunda Marquetalia y hasta los carteles mexicanos? El departamento del Cauca es una geografía muy difícil y además pues hay unos problemas que han surgido desde hace varios años de pobreza y sobre todo de avance de la economía ilegal ante la falta de oportunidades, hay que reconocer eso, pero también ante la tolerancia. Y esta situación pues lleva a lo que estamos viviendo, y la orden del señor presidente de copar el territorio es una orden, digamos, un poco vacía, porque las circunstancias hacen que sea contradictoria. Uno no puede decirle a la fuerza militar, arranque con todo a copar el territorio, y decirle, aquí sí, aquí no, allá de pronto, y aquí quizás de mañana. Entonces, esa ambigüedad de una orden de esa naturaleza impide que los ejércitos puedan actuar. Exministro, la vicepresidenta Francia Márquez dice que esto nunca antes se había visto o se había vivido en el Cauca, y que es como el peor momento del Cauca. Sin embargo, pues sabemos que el Cauca ha sido ese departamento indomable, aún en tiempos de la seguridad democrática. Yo crecí en un pueblo del Tambo, Cauca, hace algunos años volví y no pude evitar ver cómo la fachada de la alcaldía del Tambo, Cauca, estaba totalmente marcada por las balas de fusil, de los miles de ataques que han tenido que resistir. Cuando existía la caja agraria, se la robaban cada rato. Entonces, ¿estamos en el peor momento del departamento o es un departamento históricamente con todos estos problemas de violencia? Pues es un departamento con mucho conflicto, pero realmente hay que ver en qué momentos ocurrió una situación de esta naturaleza. Ocurrió en momentos en que en otras ocasiones, al final el gobierno del presidente Samper y durante el gobierno del presidente Pastrana, se retiró la fuerza pública ante la ofensiva, ante el acoso de las FARC y otros grupos. Es decir, si hemos vivido esos momentos en particular cuando se ha generado ceses al fuego amplios, ceses al fuego no regulados, ceses al fuego que permiten no disminuir los combates, sino favorecer el fortalecimiento de estas fuerzas ilegales. Sí. Señor exministro, por lo que usted nos está diciendo, uno podría llegar a la conclusión de que evidentemente hay una correlación entre narcotráfico y violencia en el Cauca. Absolutamente. El narcotráfico es el origen de todos estos problemas. ¿Y por qué no se puede, o por qué es insostenible en el tiempo la presencia de las Fuerzas Armadas en el lugar? Primero es que el narcotráfico está desbordado. Las señales que ha dado el gobierno sobre supuestamente una nueva política de lucha contra el narcotráfico basada en la tolerancia a los cocaleros y la interdicción, pues realmente ha fracasado. Ya han llamado la atención sobre esto los Estados Unidos y otras personas. Entonces, pues lo que tenemos es una capacidad de combate de estas fuerzas irregulares pues sin precedentes, la verdad. Sí. ¿Significa esto también que, por ejemplo, las fumigaciones, la falta de fumigaciones, significa esto también que la aproximación que tiene el gobierno, por lo menos las señales que va dando sobre ser un poco más laxo con el cultivo de coca, ha ayudado a que también se presente violencia en el departamento y en esta zona del país? No, lo que ha pasado es que el gobierno ha mandado una señal equivocada en materia de tolerancia
al cultivo de coca, y esa señal ha sido interpretada como una tolerancia a todas las actividades del narcotráfico. La fuerza pública y en particular la Armada está haciendo lo que puede porque se les ha limitado su acción esencialmente a la interdicción. La interdicción no es suficiente. No se ha vuelto a ver unas actividades importantes en materia de erradicación, no se han vuelto a ver actividades importantes en la captura de grandes capos. Estamos en una situación donde solo estamos combatiendo el narcotráfico con interdicción y las fronteras colombianas son una coladera. Es imposible lograr disminuir el narcotráfico simplemente con la interdicción. Señor exministro, pero no hay ingenuidad de parte del establecimiento bogotano sobre lo que sucede en el Cauca. Mire, el Cauca es un departamento de unos 30.000 kilómetros cuadrados. Cerca de 3 millones de hectáreas son resguardos indígenas. Al oriente, el departamento es casi huilense. Al norte, pues lógicamente es a 45, 50 kilómetros de Cali, es del departamento del Valle y su conexión es con el departamento del Valle. Al sur es Nariño y la costa Pacífico, que ni carreteras tiene, es una región absolutamente capturada por el narcotráfico. Y hoy, por ejemplo, mire, a pesar de toda la situación que está sucediendo en el Cauca, hoy creo que arriban, 200, 300 chivas con indígenas a protestar a Bogotá. No hay una combinación de fuerzas de lucha, no hay ingenuidad de la institucionalidad colombiana de lo que realmente pasa en el Cauca. El Cauca prácticamente es un terreno, póngale comillas, perdido, avanza hacia el valle y hoy vienen muchas personas a protestar a Bogotá. ¿No hay ingenuidad en el análisis de lo que está pasando en el Cauca? Yo creo que más que ingenuidad hay una actitud equivocada y una actitud ideológica. El gobierno mira esto no con objetividad, sino con ideología. Entonces, le agradezco que mencione lo de la marcha de los indígenas hacia Bogotá, porque si usted observa lo que está detrás de esa marcha, es una marcha organizada por la Guardia Indígena. Los protagonistas, los organizadores, los movilizadores son la Guardia Indígena. No puede haber un monopolio de la fuerza en el Cauca, que es lo que se necesita por parte del Estado, cuando el propio gobierno legitima, aupa y le da fuerza a las formas irregulares de organización cuasi militar, como son pues las guardias indígenas, las guardias cimarronas y todas estas modalidades que incluye la primera línea que el gobierno ha favorecido e impulsado y legitimado. En esa medida, cuando hay fuerzas irregulares que actúen impunemente y sin que puedan ser castigadas por la fuerza pública y por la fiscalía por estar protegidas por un estatus especial, entonces pues ocurren estas cosas. El monopolio de la fuerza del Cauca está perdido hace rato. 6 de la mañana, 51 minutos. Estamos tratando de entender un poco más qué es lo que está pasando en el Cauca, que tanto nos preocupa en Colombia, escenario de tanta violencia y titulares violentos en las últimas semanas. Doctor Gabriel Silva Luján, exministro de Defensa, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM de RCN. Muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muchas gracias. Gracias, buen día. 6:51, esto es la FM de RCN, las noticias como son.